Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el Perú es un país soberano, ha decidido indultar al presidente Fujimori. No solo es respetable la posición de los deudos de los problemas que sucedieron en Barrios Altos y La Cantuta, pero también son respetables los derechos fundamentales de Alberto Fujimori, porque nadie, creo yo, se merece morir en la cárcel, ¿no? Bueno, esta es una sentencia declarada fundada por el Tribunal Constitucional con la composición anterior, una sentencia dictada por José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero. Y el nuevo pleno lo que ha hecho es simplemente hacer respetar los fueros del tribunal, ratificar como intérprete supremo de la Constitución, como órgano máximo de la justicia constitucional en el Perú. Y en el último fundamento de su sentencia o de su auto, declara que la Corte no tiene competencia, por lo menos en esta fase de ejecución, para emitir algún pronunciamiento en relación con lo que pueda suceder en el interior del Estado peruano en materia de derechos humanos. Y ha hecho, pues, respetar su fuero, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ahora, doctor Mesía, nosotros hemos hablado con María Elena de Ledesma, la expresidenta del Tribunal Constitucional, que nos ha manifestado precisamente pues que se estarían cumpliendo y desacatando lo mencionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que se desacata y se incumple, pero es una resolución írrita, pues, la de la Corte, porque va más allá de las atribuciones que le entrega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y nuestro país podría ser pasible inclusive de sanciones por no cumplir precisamente esta disposición internacional. ¿Quién podría ser objeto de sanciones? ¿Quién me dijo? ¿Aló? No le escuché. Sí, no le escuché, según nos manifiesta en este caso Juan José Quispe, Carlos Rivera y algunos invitados que hemos tenido, pues que inclusive nuestro país podría ser pasible a algunas sanciones debido al incumplimiento de lo que ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta excarcelación de Alberto Fujimori. Bueno, eso sí, porque la Corte Interamericana está ahí para decidir de su momento si es que el Estado peruano incumplió el tratado o no, porque los tratados justamente son para cumplirse, ¿no? Pero la Corte también se ha adelantado y ha emitido pronunciamientos fuera de proceso, fuera de sus competencias. Ha hecho, digamos, haciendo tabula rasa de su imparcialidad y de su objetividad. La Corte se ha entrometido en las funciones de un órgano interno antes de que ésta emita opinión, y eso no puede ser posible. Ahora, bajo su perspectiva, nosotros deberíamos de repente pues deslindar, en este caso salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una decisión muy difícil porque el procedimiento es agravado, se necesita decisión del Poder Ejecutivo y previa ratificación del Congreso, y además significa no solo salirse de la competencia de la Corte, sino salirse de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es bastante complicado. Lo que necesitamos es una reformulación del sistema de reclutamiento de los jueces de la Corte Interamericana para garantizar el pluralismo ideológico y que esta Corte no esté empantanada o contaminada de una sola tendencia ideológica que no respeta el pluralismo social, económico, ideológico que hay en Latinoamérica, ¿no? Entonces quieren imponer una agenda y esa no ha sido la misión y el objetivo cuando los estados de América Latina fundaron la Organización de los Estados Americanos y decidieron crear un tratado para establecer un orden público basado en los derechos humanos, pero que no implique eso una politización de la justicia, sino más bien se trataba de crear un orden nuevo, ¿no? Pero estamos viendo acá que la Corte, por lo menos desde mi punto de vista, está yendo más allá y quiere gobernar o quiere decir a los países cómo es que deben entender la economía de mercado, la estatización, la propiedad privada, y también si el indulto vale o no vale, y si el Parlamento puede dictar leyes o no, que los jueces se sometan a lo que ella diga y no a la Constitución. Esas son posiciones ideológicas que ningún Estado soberano que se respete puede aceptar. Entonces yo creo que más que salirse de la Convención,
hay que buscar una forma que garantice que al interior de la Corte Interamericana existan frenos y contrapesos, que haya pluralismo ideológico, ¿no? Ujú. Ahora, los abogados de las víctimas de Barrios Altos y La Cantunta han mencionado que han interpuesto un proceso de supervisión, eso para que nuevamente pues vean lo que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, y ellos mencionan que nuevamente Alberto Fujimori sería otra vez pues puesto en la cárcel. En ese sentido, usted menciona que ha habido una sentencia ideológica. Esta sentencia ideológica lo menciona por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia Alberto Fujimori en su última decisión. Yo creo que sí, porque el Perú es un país soberano, ha decidido indultar al presidente Fujimori. No solo es respetable la posición de los deudos de los problemas que sucedieron en Barrios Altos y La Cantuta, pero también son respetables los derechos fundamentales de Alberto Fujimori, porque nadie, creo yo, se merece morir en la cárcel, ¿no? Entonces ya fue suficiente, ya pagó, ¿Aló? Sí, ya, entonces, creo yo que no solo hay que mirar el problema de las víctimas, sino también lo que pueda suceder con los derechos de una persona que no merece morir en la cárcel. Bien, muchísimas gracias por su apreciación, señor Carlos Mejía.